Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Iniciamos ahora una emisión más de T13 Noticias con la información más impactante de las últimas horas. Bienvenidos, ya iniciamos. Bien, iniciamos entonces la cobertura para esta jornada hablando de otro día de manifestaciones y bloqueo de carreteras. Aunque ha disminuido la cantidad de puntos bloqueados, todavía permanece. La exigencia de la renuncia de las autoridades del Ministerio Público y del juez Freddy Orellana ha llevado ya por 17 días a cientos de miles de personas a protestar en las carreteras y en las principales ciudades del país. Se trata de un hecho sin precedentes en las últimas décadas y que ha marcado la historia de Guatemala. El llamado que hicieron los líderes de los 48 cantones de Totonicapán hace varias semanas ha llevado a distintos sectores a unirse a las manifestaciones pacíficas. Hoy, en el día 17 de protestas, los bloqueos han disminuido considerablemente en gran parte del territorio nacional. La capital guatemalteca, por ejemplo, que la semana pasada quedó paralizada, ha regresado a la normalidad. La movilidad vehicular ha incrementado desde el pasado lunes, lo que refleja que la mayoría de personas retornó a sus actividades cotidianas. Este miércoles, sin embargo, la jornada estuvo marcada por una masiva movilización de guatemaltecos procedentes de distintos sectores del país, quienes se concentraron en la Plaza de la Constitución y luego frente al Ministerio Público. El día también estuvo marcado por resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en el marco de la coyuntura que atraviesa Guatemala. A 17 días de haber iniciado esta cadena de bloqueos, la situación ha cambiado considerablemente desde que inició esta semana. Ya se ha notado la movilidad del transporte pesado y el abastecimiento de productos, combustible y gas propano ha comenzado a llegar a los departamentos que habían reportado escasez. Han sido 3 semanas marcadas por distintos acontecimientos, la movilización masiva de guatemaltecos en las calles, personas afectadas por los bloqueos, pérdidas millonarias, escasez de los principales productos y suspensión de los servicios de vital importancia para los hogares guatemaltecos. Por aparte, este día la Corte de Constitucionalidad resolvió emitir un comunicado, el cual fue dado a conocer a través de las redes sociales. El documento señala que el plantón frente a la sede central del Ministerio Público no permite que esa entidad cumpla con su trabajo. Ordena al Ministerio de Gobernación, al director de la Policía Nacional Civil, realizar las acciones necesarias para despejar la manifestación y garantizar que los empleados del Ministerio Público y usuarios tengan acceso a este organismo. Esta resolución también incluye otros puntos importantes, como dar un plazo de 6 horas a las autoridades para acatar esta orden. Solicita además la intervención del Procurador de los Derechos Humanos y dar luz verde a la intervención del Ejército, pero solo cuando esto fuera estrictamente necesario. El presidente electo de la República, Bernardo Arévalo, también se refirió a esta situación a través de una conferencia a la prensa. Dicha orden se da en un momento en el que se desarrollan diversos procesos de diálogo que buscan dar salidas a la crisis, uno de los cuales ha sido convocado precisamente por el presidente Alejandro Yamatei y cuenta con la mediación de la Organización de Estados Americanos. Estos son procesos en curso. El uso de la fuerza en contra una de las partes en un diálogo durante un proceso de diálogo en curso es absolutamente inaceptable. El desalojo que ordena la Corte de Constitucionalidad, cuyo único resultado será elevar la conflictividad, reduce las rutas pacíficas para encontrar soluciones que garanticen la unidad y la estabilidad.
Exigimos a la Corte de Constitucionalidad asumir su responsabilidad histórica en defensa de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República, que prescribe un régimen republicano y democrático, cuya supervivencia es incompatible con la restricción y la represión de los derechos de libre emisión del pensamiento y de reunión y de manifestación. Como presidente, solicito a la Procuraduría de los Derechos Humanos que asegure la integridad física de los manifestantes. Al nuevo ministro de Gobernación le recuerdo que usted es el principal responsable de mantener el orden público y que sus actuaciones u omisiones serán juzgadas por la historia. Como presidente electo convoco a todos los actores políticos, económicos y sociales del país comprometidos en la defensa de la democracia a que de manera proactiva y unidos como pueblo encontremos mediante el diálogo una salida a la crisis institucional. En los próximos días estaré reuniéndome con los distintos sectores sociales, económicos y políticos para encontrar una ruta que nos permita avanzar en soluciones que se fundamenten en la necesidad de mantener la unidad de las y los guatemaltecos y evitar el escalamiento de la violencia. Una jornada de mucha atención, definitivamente. Hay que tomar en cuenta que después de la orden de la Corte de Constitucionalidad, la atención se centraba entonces en lo que podía ocurrir en el barrio Gerona. Escuchábamos justamente la reacción del presidente electo Bernardo Arévalo. Y después de eso, o mientras, mejor dicho, se celebraba esta conferencia de prensa, había una reunión ya entre autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos y los líderes indígenas. Tras la orden de la Corte de Constitucionalidad de liberar la sede central del Ministerio Público, la atención se centró el resto del día en el barrio Gerona, zona 1 capitalina. Había tensión en las afueras y empezaron a llegar más personas en apoyo a los manifestantes. Pero en poco tiempo, el procurador de los derechos humanos convocó a las autoridades indígenas para abordar el tema. Les hizo saber que su trabajo es velar porque se respeten sus derechos, pero había llegado el momento de alcanzar acuerdos para el beneficio del país. Los líderes indígenas se negaron, basándose en que solo algunos de ellos saben hablar, leer y escribir español. Solicitaban 24 horas más para entender la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pero también había presencia de las autoridades del Ministerio de Gobernación, así que durante varias horas se dialogó hasta alcanzar acuerdos. Al abandonar la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos, caminaron hasta la sede del Ministerio Público. Allí se informó que el acuerdo es el siguiente: liberar los accesos peatonales y vehiculares para permitir el ingreso y egreso de empleados y usuarios del Ministerio Público, instalar barreras para garantizar el libre acceso y habrá presencia policial de manera permanente. Los manifestantes no se van a retirar de ese lugar. Continúa el plantón por tiempo indefinido, pero de manera pacífica, sin impedir el derecho a la libre locomoción. Los líderes indígenas, un comisario de la Policía Nacional Civil, un viceministro de Gobernación y el procurador de los Derechos Humanos hicieron el recorrido por las entradas y salidas del Ministerio Público para garantizar que todo se realizara sin inconvenientes. Y para actualizar la información desde el lugar de los hechos, vamos directamente entonces al barrio Gerona. Hasta ese lugar también ha llegado la periodista Kelly Orantes para conocer también cuál es el ambiente a los alrededores del Ministerio Público. Así que Kelly, buena noche, adelante, la escuchamos con su reporte.
Pablo, audiencia de 13 se cumplieron las 6 horas de plazo que dio la máxima corte para que quedaran habilitados los accesos a los ingresos del Ministerio Público. Y justo me encuentro en uno de ellos que está acordonado por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, al menos 50 metros desde esta esquina a la entrada de esta entidad se logra observar una barrera metálica en los alrededores. Recordemos que a las 8:15 de la noche, según lo que nos informó el vocero de Gobernación, Jorge Aguilar Chinchilla, se dio la orden de elevar el informe a la Corte de Constitucionalidad sobre que luego de un diálogo que se desarrolló en la PDH y también en conjunto con autoridades ancestrales y también el Ministerio de Gobernación, se llegó al acuerdo a través del diálogo de poder habilitar los accesos al Ministerio Público. Y justo podemos observar que ya están colocadas las barreras metálicas en este sector y en los diferentes ingresos al Ministerio Público. Todavía se está a la espera de las instrucciones, según lo que ha señalado el MP, para conocer si será mañana u otro día que ellos vayan a regresar a trabajar. Pero importante dato es que ya con estos accesos también se van a poder acercar las personas que vayan a realizar denuncias, aquellas personas también que vengan a firmar el acta como medida sustitutiva. Este es el ambiente. Entonces, recordemos que se habilita este paso acá, tanto para los trabajadores y también para los usuarios del MP, mientras que la manifestación por parte de autoridades ancestrales y otros manifestantes se encuentra pues a un costado. Esto es parte de los detalles, compañeros, de lo que podemos transmitirles. 6 horas dio la CC entonces para cumplir con este plazo. Se llegó a los acuerdos y ya podemos observar que estos son los accesos que han quedado habilitados ya para que puedan retornar los usuarios del Ministerio Público. Y justamente acá donde se encuentra el último agente de la Policía Nacional, podemos ver que está la entrada al Ministerio Público y al mismo tiempo también termina esta barrera metálica instalada en uno de los ingresos. Pablo, audiencia de T3, este es mi informe, regreso al estudio principal. Muchas gracias entonces a Kelly Orantes por este reporte. Ya veía usted el ambiente, cómo se vive entonces a esta hora justamente en la sede central del Ministerio Público en el barrio Gerona, en la zona 1 capitalina. Este día se dieron varias marchas pacíficas en diferentes puntos de la ciudad capital, en las cuales participaron representantes de mercados. Marchas pacíficas se registraron este miércoles en varios puntos de la ciudad capital. Participaron varios sectores, incluidos representantes de mercados. Muchos de estos estuvieron cerrados. Desde tempranas horas recorrieron la calzada Roosevelt, avenida Bolívar, calzada Aguilar Batres, entre otros puntos. Los diferentes grupos se reunieron en la Plaza de la Constitución. Recorrieron la zona 1 capitalina con rumbo a Casa Presidencial, Corte de Constitucionalidad y sede del Ministerio Público. Los bloqueos en el país suman 17 días consecutivos. Sin embargo, en esta jornada la dinámica cambió, pero la petición es la misma. Exigen la renuncia de funcionarios del Ministerio Público y sector justicia. El tráfico se vio afectado por varias horas. Miles de conductores sufrieron retrasos para llegar a sus destinos. Quienes utilizan el transporte público se vieron obligados a caminar. El servicio del Transmetro fue suspendido temporalmente, ya que varios grupos utilizaron la vía exclusiva que este utiliza. Los bloqueos y caminatas pacíficas continuarán por tiempo indefinido. Se recomienda salir con anticipación para evitar quedar varados en el tráfico. Seguimos en el contexto y en el departamento de Guatemala. Las clases siguen suspendidas hasta nueva orden. Para este miércoles y jueves se suspendieron las clases presenciales de nuevo en el departamento de Guatemala. El viernes 20 es asueto, por lo que se espera nueva comunicación del Ministerio de Educación durante el fin de semana para establecer si estas se retomarán en el sector público, tomando en cuenta que el ciclo escolar termina en noviembre. Mientras que para finales de este mes se prevé el cierre del ciclo escolar en el sector privado. La Asociación de Colegios señaló que ya terminaron las clases. También indicaron qué medidas tomaron ante la suspensión de clases presenciales.
Como ya en un momento dado, pues ya tenemos costumbre, por decir, de regresar a las pantallas y regresar a la distancia, pues eso no fue tan difícil. Sin embargo, sí, las pruebas son más difíciles a distancia. No se puede dar pues la constancia que uno quisiera tener estando en el aula, pero lo que era primordial era resguardar el bienestar de los alumnos. Así es que según lo que era la metodología de cada centro educativo, se implementaron diferentes modalidades de comprobación del aprendizaje. Podría ser con algún tipo de examen en línea, puede ser con promedios, con hacer presentaciones. Eso dependiera realmente de cómo era cada uno de sus metodologías de los centros educativos. Pero sin duda, pues hubo que hacer ese cierre y en eso pues ya vamos en la recta final porque realmente ya 20 es esta semana y se van ya terminando lo que es el año escolar para el sector privado. Con relación a las clausuras y graduaciones, los centros educativos podrían mover las fechas de los actos dependiendo de la situación que se viva en el país, pero no se ha contemplado que éstas se cancelen. Al volver, falta ubicar 7 cadáveres y continúan los esfuerzos. Y más adelante, un policía fue asesinado a tiros en Zacapa. Bien, estamos de regreso, lo hacemos con Actualización T13 y de inmediato le vamos a presentar las imágenes sobre el resultado de un ataque armado perpetrado esta noche en contra de elementos de la Policía Nacional Civil. Este es el momento en que 2 elementos de la institución son llevados a una ambulancia. El ataque ocurrió específicamente en un sector del municipio de Catarina. Esto es en el departamento de San Marcos. Los bomberos municipales departamentales son los encargados de atender esta emergencia. Ahí estamos viendo justamente el momento en que llevan a una de las agentes que resultó gravemente herida y este es el otro elemento de la Policía Nacional Civil que lamentablemente ha fallecido. Él respondía al nombre de David Jonathan Requena Ruiz, agente de la Policía Nacional Civil. Los bomberos los llevaron a los 2 al hospital más cercano, pero lamentablemente horas más tarde o minutos más tarde se confirmó el deceso de este elemento de la Policía Nacional Civil. Esta es la esquela que ha sido publicada por la Policía Nacional Civil a través de las plataformas virtuales, confirmando el deceso de este hombre. En el caso de la mujer policía, responde al nombre de Fanny Guadalupe Cardona Barrios. Ella permanece con vida, pero su estado es delicado. Continúa a esta hora en sala de operaciones. Atención, porque mientras reproducimos estos videos, le doy a conocer las 2 versiones preliminares que han surgido respecto de lo ocurrido en ese lugar. La primera señala que los agentes estaban en una farmacia cuando fueron atacadas por un hombre armado. Es el hombre que usted ve en este momento en la pantalla, vestía una playera de color rojo, llegó en motocicleta y disparó en contra de los elementos de la Policía Nacional Civil. Ellos repelieron el ataque y lograron herirlo. La versión preliminar señalaba que este hombre había fallecido. La otra versión señala que este sujeto también es elemento de la Policía Nacional Civil. Se supone estaba de descanso y en estado de ebriedad, pero se había quedado con el arma de fuego que es parte de su equipo de trabajo y en algún momento dispara en contra de sus compañeros. Después de eso, con la misma pistola, se dispara a la cabeza. Atención, porque de último minuto estamos recibiendo información y le vamos a presentar el video también porque se había dicho que este hombre había fallecido. Sin embargo, tenemos la confirmación de que este sujeto continúa con vida en el mismo hospital donde están los 2 elementos de la Policía Nacional Civil o donde falleció uno de ellos. Ahí está, este es el video, el hombre, este es el atacante. Él continúa con vida todavía, pese a tener un disparo en la cabeza. Los bomberos municipales departamentales también lo llevaron al mismo hospital. Los médicos están haciendo su trabajo. Él continúa con vida. Repito, hay 2 versiones. Una de ellas señala que este hombre también sería elemento de la Policía Nacional Civil. Eso todavía no está confirmado por las autoridades. Únicamente está confirmado que las 3 personas, 2 uniformados y un hombre vestido de civil, han sido llevados al mismo hospital y lamentablemente ha fallecido el
el elemento de la Policía Nacional Civil, David Jonathan Requena Ruiz. Es información de último minuto que le presentamos acá en T13 Noticias después de ocurrido este ataque armado en Catarina. Esto es en el departamento de San Marcos. Así es, mucha atención. Vamos a hablar ahora de una tragedia que se reportó en Ciudad Quetzal. Lamentablemente, 3 mujeres fallecieron soterradas. Vamos ahora con la historia completa. Una tragedia se reportó esta tarde en la aldea Lo de Mejía, Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques. 3 mujeres se encontraban buscando leña cerca de una construcción cuando quedaron soterradas. Los trabajadores del lugar se percataron del hecho y alertaron a socorristas. Bomberos municipales, departamentales, voluntarios y vecinos trabajaron durante varias horas para rescatar a las víctimas. Utilizaron maquinaria pesada para excavar la zona. Lamentablemente ya nada pudieron hacer por Blanca Puluc, de 42 años, Johanna Chilel, de 29, y Catalina Vázquez, de 40. Familiares se hicieron presentes al lugar y lamentaron esta tragedia. Pues lamentablemente triste porque los 3 han dejado niños en orfandad. Tienen esposos y tienen niños pequeños. Y ellos, porque como somos de escasos recursos, salimos a buscar leña. Y todos somos aquí en aldeas y buscamos leña para cocinar. Y ellos, porque como hay propiedad privada que ya no se puede conseguir leña, ellos aprovechan de que hay derrumbe aquí para conseguir un poco de leña, y eso es lo que ellos estaban aprovechando. Se manejan 2 versiones de este hecho. La primera, que hubo un desprendimiento de tierra en la zona por la alta saturación de agua y los trabajos de construcción, y la otra versión, que el piloto de un camión que transportaba tierra no se percató que las mujeres se encontraban en el lugar y vertió lo que trasladaba sobre ellas. Autoridades investigan el hecho. Por aparte, este miércoles en horas de la mañana en Villanueva se reportó un ataque armado que dejó saldo trágico. Esta emergencia fue atendida por bomberos voluntarios durante la mañana de este miércoles sobre la Tercera Avenida y Segunda Calle de la zona 1 del municipio de Villanueva. En ese lugar quedó fallecido un hombre de 36 años, identificado por sus familiares como Wilber Benito Osorio Juárez. Los socorristas del Casco Negro informaron que la víctima sufrió varios impactos de bala. El ataque, según el informe preliminar, pudo ser cometido por pandilleros. Algunos testigos aseguraron que el hombre fallecido caminaba por el sector cuando fue copado por 2 supuestos mareros que viajaban en una motocicleta y luego le dispararon. Las autoridades creen que se trató de un ataque directo. Los familiares descartaron que la víctima estuviera amenazada de muerte y pidieron a las autoridades investigar el crimen y dar con los responsables. El personal del Ministerio Público que procesó la escena recabó entre los indicios videos de hasta 4 cámaras de seguridad ubicadas en el sector con el objetivo de establecer cómo ocurrió el hecho e identificar a los sicarios. Vamos ahora con otro tipo de información y tiene que ver con salud pública. Específicamente nos vamos a referir a la cantidad de personas que sigue creciendo el número de infectados con dengue. La propagación del dengue en nuestro país continúa. Hasta el momento se han reportado más de 30.000 casos sospechosos. Alrededor de 3.000 casos son reportados semanalmente. Tenemos un registro de más de 37.000 casos sospechosos de dengue a nivel de todo el país. De las 29 direcciones departamentales, todas se encuentran en zona de brote, a excepción de la dirección departamental de Totonicapán, que es el lugar en donde no se encuentra la identificación de circulación del zancudo, de la Aedes aegypti. El resto de direcciones departamentales tenemos identificada la circulación de la Aedes aegypti, que es el zancudo. Tenemos identificado el virus. En Guatemala circulan los diferentes 4 serotipos y también tenemos identificado casos, ¿verdad? Pacientes. Hasta el momento tenemos 84 de casos confirmados por dengue graves y de los cuales han fallecido 53. Los más vulnerables son los niños y adolescentes menores de 15 años y el 66% de los fallecidos corresponden a este grupo.
que puede tratarse en casa, ¿verdad? Si los síntomas y signos son leves. Va a ser dolor de cabeza, dolor, malestar general de cuerpo, las articulaciones, dolor detrás de los ojos, pero al identificar algún síntoma de alarma, como es el dolor abdominal intenso, vómitos también intensos, sangrados de la nariz, de las encías, es importante que acudan con el médico para que sean evaluados, porque sí necesita cierto manejo hospitalario para la hidratación. La experta brindó algunas recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito transmisor. Una enfermedad que se transmite por medio de la picadura de un zancudo. No se transmite de persona a persona como estamos acostumbrados con otras enfermedades, sino este zancudo va a picar a una persona que está enferma. De esa manera va a adquirir el virus de este zancudo y después va a ir a picar nuevamente a otra persona sana y ahí es donde va a introducir el virus. Entonces, las formas de prevenirlo en nuestros hogares es eliminando los criaderos. ¿Qué son estos criaderos? Son los lugares donde el zancudo se puede reproducir. Va a poner sus huevos porque tiene una fase acuática y va a reproducirse. Entonces, aquellos lugares donde yo almaceno agua para tomar, para lavar, debo tenerlas tapadas, ¿verdad? De la mejor forma para que no puedan acumular huevecillos de los zancudos. Y también recipientes que no son útiles. Se ha identificado muchas llantas, chatarras, e incluso las macetas que podemos tener en las casas, los bebederos que para nuestras mascotas. Hay que revisarlos, hay que estar cambiando el agua de esos recipientes. Las pilas también es importante que por lo menos una vez a la semana se puedan raspar estas pilas alrededor para que desprender los huevecillos de los zancudos si estuvieran ahí. Entonces, esas son las formas de eliminar estos criaderos. También podemos utilizar repelente, ponerle sedazo a las ventanas para evitar ser picados. Amigo televidente, si usted presenta síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de ojos, articulaciones y músculos, náuseas y vómitos, acuda lo antes posible al centro de salud más cercano. Durante la semana se han reportado bajas temperaturas en el país. Las enfermedades de tipo respiratorio inician a afectar la salud de las personas. Según información del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las edades de mayor riesgo son los menores de 5 años y adultos con enfermedades crónicas. Por este motivo, brindan las siguientes recomendaciones. Tanto a nivel de vía superior como inferior, eso básicamente de acuerdo a la afección, ¿verdad? Ya sea procesos infecciosos a niveles de senos paranasales, que son la sinusitis, amigdalitis, ¿verdad? Otitis, que afecta a oídos, garganta, y las a nivel de vía inferior, principalmente las neumonías, bronquitis, ¿verdad? Eso depende mucho de la edad del paciente y de ciertas afecciones crónicas que padezcan ellos. Principalmente evitando estar en lugares muy poblados, ¿verdad? Que estén encerrados, preferentemente tener áreas ventiladas, ¿verdad? Si vamos a alguna reunión, preferir que sean áreas ventiladas. El uso de la mascarilla, sí es recomendable que la continuemos, sobre todo en estas temporadas, porque es en la vía respiratoria o la transmisión respiratoria es el medio de transmisión de todos estos virus. La experta menciona que es indispensable evitar que el aire frío ingrese al sistema respiratorio. Para evitar estos padecimientos, el uso de bufanda, mascarilla y suéter puede evitar que las enfermedades comunes de la época se propaguen rápidamente. Vamos ahora con información judicial y vamos a actualizar entonces la información en torno al caso de Kevin Maluf. El pasado 4 de agosto, el cirujano plástico Kevin Maluf, los enfermeros Susana Rojas, Luis Castro y la anestesióloga Lidia Viviana Silva fueron ligados a proceso penal por la desaparición de Floridalma Roque, quien viajó desde Estados Unidos para realizarse una operación estética. La última vez que fue vista con vida fue el 13 de junio cuando ingresó a la clínica. Se supone que sería dada de alta un día después, pero nunca apareció. Familiares viajaron al país para denunciar su desaparición.
prisión. El médico señaló que Florida Alma abandonó la clínica por cuenta propia. Incluso mostraron un video donde se observa cuando aborda un taxi. Sin embargo, durante las investigaciones se determinó que la enfermera Susana fue quien fingió ser la víctima. Durante esta jornada, el juez a cargo resolvió con lugar la petición de la familia de embargar vehículos, cuentas bancarias, un apartamento, un parqueo y una finca, equivalente a 1 millón de quetzales, que los acusados podrían pagar en una posible reparación digna. A la fecha se desconoce el paradero de Florida Alma Roque. El 12 de diciembre se podría saber si los acusados enfrentarán juicio. El 18 de octubre de 1960 nació en Bélgica Jean-Claude Van Damme, actor y productor de cine. Logró mezclar de manera exitosa su talento en las artes marciales con la pantalla grande y así alcanzó la fama mundial. Entre sus películas más exitosas resaltan Kickboxer, Doble Impacto y Soldado Universal. Se casó 5 veces, tiene 3 hijos. Su fortuna se estima en al menos $40 millones y hoy celebra 63 años. Noticias históricas. Al volver, comerciante liberado, la policía arrestó a sus plagiarios. Y más adelante, taxista asesinado a tiros. Continuamos con la información y autoridades de la Policía Nacional Civil dieron a conocer la liberación de un hombre y la captura de 2 presuntos secuestradores, esto en el departamento del Quiché. En un operativo realizado por agentes antisecuestros de la Policía Nacional Civil, se logró liberar a un comerciante que fue plagiado en el municipio de Chiché, en el departamento del Quiché, por el cual los delincuentes exigían la cantidad de 1 millón de quetzales para su liberación. En el operativo, 2 personas fueron capturadas y un vehículo resultó con varios impactos de bala. Antes que nada, pues aclarar que dado la situación que se está viviendo actualmente en el país, sí tenemos bastante limitación para laborar en nuestras instalaciones. Sin embargo, no hemos dejado de atender especialmente los casos de emergencia y efectivamente el día de ayer se tuvo conocimiento que en la aldea Carrizal del municipio de Chiché habían secuestrado a una persona. Ya se inició la investigación, se recabaron algunos indicios en el lugar donde se dice ocurrió el hecho y se está trabajando con toda la vehemencia del caso. Información preliminar que se tiene sujeta a confirmación es de que están reclamando 1 millón de quetzales a cambio de entregar a la persona que... Cabe resaltar que detiene a 2 hombres en flagrancia de 33 y 35 años de edad y libera a la víctima sana y salva. Esta acción se realizó en seguimiento al secuestro de un comerciante en ese lugar. La acción por parte de Policía Nacional Civil permite la movilización, el rescate de la víctima y la detención de 2 personas sin hacer efectivo el pago del rescate. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Atención, en otro tema, ha sido una jornada marcada por los accidentes de tránsito. Vamos ahora con el resultado de varios de ellos que ocurrieron en las últimas horas. Uno de estos accidentes de tránsito ocurrió en San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz, y quedó registrado en una cámara de seguridad. Se trata del momento en que un niño fue atropellado por un motociclista. El pequeño, que parecía desorientado, intentaba cruzar la carretera. Su mirada se desvió hacia la dirección contraria al motociclista con el propósito de ver que no pasara ningún vehículo para poder caminar. Cuando se percata que la otra vía estaba libre, intenta correr y ahí se produjo el accidente. Una mujer fue a su auxilio y luego
luego llegaron otras personas. En estas imágenes también se observa cómo el motociclista responsable de atropellarlo pasa nuevamente por el sector, quizá para percatarse de cómo estaba el niño. Sin embargo, continuó su marcha cuando observó que la víctima había sobrevivido al accidente. Durante la madrugada de este miércoles ocurrió este otro accidente de tránsito sobre la calzada San Juan y 15 Avenida de la zona 4 de Misco, en el sector conocido como El Tecolote. El resultado del accidente fue de una mujer fallecida y otra gravemente herida. La emergencia fue atendida por bomberos voluntarios, quienes informaron que las víctimas sufrieron la amputación de sus piernas. Las dos fueron llevadas a la emergencia del Hospital de Accidentes del Seguro Social, pero una de ellas falleció a su ingreso. Las dos mujeres viajaban en un camión que colisionó de frente contra otro vehículo del transporte pesado. El piloto del camión sobrevivió milagrosamente, mientras que las mujeres quedaron prensadas en la cabina. Los bomberos utilizaron equipo especial para rescatar los cuerpos. Los familiares indicaron que las víctimas se dirigían al Segma para comprar verduras, pero el conductor de un vehículo sedán que viajaba a alta velocidad colisionó contra el camión, lo que provocó a que el piloto perdiera el control y se cruzara el arriate central de la calzada San Juan y por último impactara de frente contra el camión cisterna. Enseguida le presentamos lo más relevante del acontecer internacional. Destaca la llegada este miércoles del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica a territorio israelí para conocer la situación que se vive en este país en donde se encuentran en conflicto. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel este miércoles para conocer de primera mano la grave situación que atraviesa ese país tras los ataques terroristas del grupo palestino Hamas. Biden fue recibido en el aeropuerto internacional de Jerusalén por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El mandatario estadounidense durante esta visita de Estado recordó a Israel que su país es un gran amigo y aliado y reafirmó el apoyo de Washington para atender la crisis provocada por los ataques terroristas. El departamento de prensa de la Casa Blanca informó que Biden sostendrá distintas reuniones con líderes políticos de Israel y anunciará un nuevo paquete de ayuda en materia militar. Luego del bombardeo a un hospital de la ciudad de Gaza, donde murieron hasta 500 personas, entre médicos, enfermeros y pacientes, grupos militantes de la región convocaron este miércoles a una serie de protestas contra Israel al asegurar que el ejército de ese país perpetró este ataque con misil. Libia e Irán promovieron la manifestación en contra de Israel y condenaron los ataques. Las autoridades israelíes, sin embargo, negaron que su ejército haya sido el responsable del bombardeo al hospital y con imágenes publicadas en su sitio oficial demostraron que fue la propia organización terrorista palestina Hamas la responsable de lanzar accidentalmente el misil hacia el centro asistencial. Las sedes de las embajadas de Israel y Estados Unidos en Buenos Aires, Argentina, sufrieron amenazas de bomba este miércoles. En el caso de la embajada de Israel, la amenaza fue recibida a través del correo electrónico de la delegación diplomática, indicaron fuentes policiales. Un fuerte operativo se desplegó en torno a la sede diplomática israelí, ubicada en el centro histórico de la ciudad, muy cerca de la Casa Rosada, sede de la presidencia argentina. Sobre la embajada de los Estados Unidos, ubicada en el elegante barrio de Palermo, un funcionario descartó que hubiese alguna amenaza creíble. La embajada de Israel sufrió en 1992 un ataque con explosivos en su antigua sede del barrio de Retiro, con saldo de 29 muertos y más de 200 heridos. 2 años después, en 1994, hubo otro atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires, que causó 85 muertos y unos 300 heridos. Al volver, T13 Farándula. Y más adelante, acribillado en zona 7 de Misco. A continuación hablamos del asesinato de un hombre. Esto ocurrió en las últimas horas en el municipio de Misco.
Delincuentes vuelven a hacer de las suyas y atacan a un taxista a plena luz del día y con total descaro. El escenario de este hecho fue la colonia Belén, zona 7 de Misco. Bomberos municipales atendieron la emergencia. Edson Domínguez Martínez, de 48 años, se encontraba frente a un car wash. Además de conducir un taxi, trabajaba como guardia de seguridad en una carnicería del sector. Delincuentes aprovecharon la oportunidad para atacarlo. Lamentablemente el daño fue irreparable. Sufrió heridas de bala en órganos vitales. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo relámpago en busca de los responsables, pero el resultado fue negativo. En el sector hay al menos 11 cámaras de vigilancia que ayudarán a las autoridades a rastrear y lograr la captura de estos delincuentes. Se investiga si el crimen está ligado al cobro de la extorsión y si estaba dirigido a Edson o al comercio. Familiares llegaron al lugar y lamentaron la tragedia. Entre lágrimas pidieron se haga justicia, señalando que Edson era un hombre trabajador, dedicado y honrado.